Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los hermanos y amigos de aquí de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, eh, un conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. En la Biblia siempre se entrega el mensaje en dos formas, en el símbolo y la parábola a las multitudes, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y se entrega el misterio a los iniciados, a los pocos, a los elegidos de todas las épocas. Estamos entregando la sabiduría oculta de la cual habla Pablo de Tarso en Corintios, sabiduría oculta porque está dentro de nosotros mismos. Es la que se cumpla aquel enseñanza de las profecías de Delfos. Homo no se te hizo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y está dentro de nosotros mismos. Simplemente entregamos el cuerpo de la doctrina, la información, para que cada cual lleve esta enseñanza a la práctica y compruebe estas grandes verdades. Hoy vamos a hablar de, o sea, como les decía, pues lo divino entrega al humano la enseñanza siempre en símbolos y en... Por eso hay que tener intuición para poder entender las enseñanzas, porque detrás del símbolo y la parábola está el misterio. Por ejemplo, cuando uno reza el Padre Nuestro, dice, danos el pan de cada día. Las multitudes creen que es el pan de comer, la yuca, la lenteja, no. Danos el pan de cada día, es el pan espiritual. Pero nosotros los iniciados vemos el misterio, la parte oculta, el símbolo y la parábola. Entonces, hay una parábola que se llama la de los mercaderes y los comerciantes. Dice el Divino Cristo, los mercaderes y comerciantes son yoes o defectos que nos identifican con las cosas materiales de la vida. El ser humano se identifica dentro de este mundo, de esta materia, se identifica con el dinero, se identifica con las posesiones materialistas. Y cuando los seguidores de Moisés en el desierto, o sea, Moisés estaba el pueblo esclavo, esclavo en esa época, por el faraón en Egipto, y Moisés, pues, fue el salvador de aquella época y los llevó eh, a la tierra prometida. Tuvo que hacer un viaje por el desierto. De todo esto es una enseñanza, caminar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero en ese viaje, con las gentes que lo seguían, iban, el drama de los divinos siempre se repite, siempre se repite. En esa época Moisés tenía un traidor, ese traidor se llamaba Datán, y Datán simboliza el demonio del deseo, representado en en el drama del Cristo por el apóstol Judas. Aclaramos que el apóstol Judas no fue un traidor, sino le tocó hacer a él el papel del traidor. Recordemos que cuando Jesucristo se reunía en una forma permanente con Judas, Judas le dijo, maestro, ¿usted por qué siempre se reúne conmigo y casi que no se reúne con los otros? Entonces el maestro Jesús le contestó, ellos duermen todavía. Cuando el maestro Jesucristo le dijo a Judas, a ti te corresponde el papel del traidor. Entonces Judas dijo, no, maestro, dame otro papel, pero ese papel no lo quiero hacer yo. Entonces le dice el maestro Jesús, tú eres el único que estás preparado para hacerlo. Las cosas se hacen de dos formas, sabiéndolo o no sabiéndolo, y tú lo vas a hacer sabiendo. Entonces a él le tocó hacer el papel del traidor. El maestro Jesucristo dice, serás odiado por todas las generaciones, pero tu gloria será grande en los cielos. El drama, pues, el perfecto, pero repito, siempre la humanidad lo tiene como un traidor, pero era el apóstol más preparado de los 12 que tenía el divino Jesucristo.
Entonces, el papel de Judas en el Moisés lo representó Datán. Datán fue el gran traidor y representa al demonio del deseo, y que es uno de los tres traidores del Cristo. Bueno, dice, Datán, o sea, estaban cuando Moisés llegó allá al desierto y llegó allá y subió al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley. Entonces las gentes que lo seguían por el desierto quedaron esperándolo. Entonces se demoró y Datán le dijo a una parte de ese pueblo que lo seguía, eh, decía, Moisés nos ha engañado porque venimos a buscar una tierra prometida, pero estamos aquí pasando trabajo. Allá en el Egipto estábamos bien. O sea, Datán, el demonio del deseo. Entonces, los invitó a hacer un becerro de oro, porque al demonio del deseo le gustan son las cosas materiales. Como usted tiene un ansia de tener dinero, de tener cosas materiales, ese es el demonio del deseo dentro de usted. Entonces, eh, reunió todas las joyas de oro, etcétera, para hacer un becerro de oro y adorarlo. Y lo hicieron. Y cuando el divino Moisés, el gran legislador, bajó del monte Sinai con las dos piedras de la ley y sus 10 mandamientos, y los encontró tomando y adorando el becerro de oro, tiró las piedras contra el suelo, y es decir, quería decir que la humanidad no está dispuesta a cambiar y, y a comprender la realidad espiritual de la enseñanza de los 10 mandamientos. En ese caso, ese grupo que está. Entonces, en ese sentido, en esa época que Datán se le enfrentó abiertamente al maestro Jesús, a Moisés, Moisés le dijo, los que estén con Datán de aquel lado y los que estén con Jehová de este lado. Se reunieron los que estaban con Datán y vino Moisés y pronunció unas palabras y sonaron truenos y etcétera, y todos los traidores quedaron muertos. O sea, quiere decir que en el camino espiritual todos los que se identifican con el demonio del deseo están muertos para todo trabajo de desarrollo espiritual. Esto es lo que representa el Satán, el demonio del deseo, que tiene que ver con la enseñanza de la parábola que dice, mercaderes y comerciantes no podrán entrar al reino de los cielos. Un día vino un señor con su esposa a pedirme una ayuda y el señor me decía que estaba cansado, andaba cansado, que no sabía por qué andaba cansado, etcétera. Entonces, yo le dije, ven acá, ¿tú trabajas de qué hora a qué hora? Me dice, de 6 de la mañana a 10 de la tarde. Él estaba unido a una señora de mayor edad que tenía una fábrica de muebles de mimbre. Yo trabajo todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, yo le dije, los domingos, me dice, yo también trabajo los domingos. La Biblia dice que el domingo es el día de descanso. Ni siquiera vas a descansar un día, te estás acabando en ti mismo. Entonces, se debe trabajar 8 horas diarias, que es algo normal, y descanse los domingos. Bueno, y lo invité a las conferencias gnósticas. Él fue a la Gnosis, por cierto, que llegó a ser conferencista, y ellos tenían un negocio con 4 obreros cuando yo lo conocí. Y como a los 4 años tenía 4 negocios con 40 obreros. O sea, porque como él andaba trabajando tanto ahí, se estaba era acabando en vida el pobre hombre. Porque la esposa, pues, como él dependía de ella, porque ella era la que manejaba la plata, entonces los tenía trabajando. Y así conozco muchos casos de personas que tienen dinero, y que trabajan aún los mismos domingos. El domingo para que esté con la familia, para vaya asista a la religión que entiende, etcétera. Pero el ser humano, en medio de esta civilización materialista, con sus adelantos del anticristo, con sus inventos que han destruido a la naturaleza,
y nos han hecho olvidar de Dios, han hecho olvidar del Dios Todopoderoso que es todo el que sabe, el que crea, el que tiene poder, y nos ha hecho identificarnos con el dinero, con las posesiones, con el becerro de oro. Y el ser humano ha llegado a afirmar, como me dicen que en Estados Unidos en una parte hay un aviso que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Un mundo totalmente materialista. Cuando lo estudia, una vez tenía un amigo que estudiaba medicina en la Libre, y bueno, hablamos, era vecino. Ya después él me decía, no, yo estudio es para ayudar a la gente pobres. Entonces un día se graduó y vino de paseo por acá por Barranquilla, estaba por allá por Córdoba, y entonces se le salió y me decía que estaba haciendo parte. Yo le dije, ven acá, pero tú me dijiste que vas a estudiar para ayudar a los pobres. No, Ariel, mire, nosotros teníamos allá un profesor que nos decía que la medicina era para ganar dinero. Entonces, a veces desde la misma universidad a uno le recalcan que la finalidad, que el porvenir, o sea, lo importante es que la persona tenga dinero en la vida. Y entonces así, el mundo materialista nos va volviendo esclavos de ese becerro de oro, de ese Dios. Entonces, a estas gentes, a la humanidad, que tienen ese yo de codicia, que creen que el becerro de oro es el vil dinero, existe un becerro, pero de oro espiritual, que es el Cristo en el interior del hombre. Pero la humanidad que tiene el yo de la codicia, que creen que el becerro de oro es el vil dinero, con el cual pueden hacer tesoros en el reino de la tierra y tener ese dinero en el bolsillo, mas no tendrán nunca tesoros en los cielos, en la tierra. A estas gentes no les interesa la sabiduría divina, porque la conciencia no puede ser vendida o puede ser comprada. Y a ellos el dinero es lo que les importa, acumular dinero y posesiones. Y esa es su mentalidad de ese yo mercader y comerciante. Y uno ve en la misma política, en la misma sociedad, los mismos problemas de las mismas sociedades. O sea, porque nosotros vemos que Colombia está necesitado de unas reformas sociales para, para los pobres, para las pensiones, para ayudar a los más pobres, a la salud, etcétera, pero hay un bloqueo ¿de qué? De parte de quién, de las personas que poseen el dinero. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, es un medio de intercambio y todo depende del uso que uno le dé. La distribución equivocada del dinero ha dividido a la sociedad en clases y esto ha creado una desigualdad social y esta desigualdad social ha creado una violencia social y ese es el problema de los pueblos del mundo y en particular de Colombia. Recuerdo cuando una vez una abogada fiscal de Medellín fue a visitar al maestro Samael y el maestro Samael hizo que se quedara pues en Medellín, que ya iba a triunfar, etcétera, y trató de decirle varias veces. Entonces ella insistió en venirse para Colombia. El maestro Samael al final le dijo, bien, bien, recuerda que Colombia está pasando por un karma nacional de violencia. O sea, el maestro sabía lo que le iba a pasar, pero no podía decirle, simplemente le estaba indicando en otra forma. La abogada vino y a los 2 meses la mataron unas personas, los paramilitares. No pudo salvarla. Pero esa violencia es creada por la injusticia social. Hay un país en América Latina donde nunca han habido guerras ni revoluciones, donde sus gobernantes han manejado con equilibrio la economía de su pueblo, y ese país es Costa Rica, un paraíso en ese sentido en América Latina. Se dicen que ni siquiera tienen ejército, nunca ha habido ninguna revolución. En Davos, donde se reunieron los grandes millonarios del mundo y donde hubo un invitado especial que fue el presidente Gustavo Petro, sucedió algo extraordinario. Es que los ultramillonarios del mundo allí reunidos pidieron a los gobiernos de ellos
que le aumentaran los impuestos y aquí en Colombia hay supermillonarios que se ha denunciado que no pagan sus impuestos que realmente les corresponden. No ha salido publicado. Entonces que tiene miles y miles de millones de pesos y no pagan ninguna clase de impuestos. Entonces eso crea una injusticia social, una división social. Eso crea el problema entre los pueblos. El yo de la codicia, de la avaricia, todo lo mide en función del dinero, ya sea la amistad, la familia, el círculo social. Para estos seres humanos, con su codicia y su avaricia, su única meta es el dinero. Si tu hijo comienza a ganar dinero, tu hijo es valioso y lo forzan en sus estudios porque los padres están mirando la condición de dinero. Si tu padre es millonario, es valioso. Si tu padre es muy pobre, a muchos no les gustaría que piensen que es tu padre. Y por esto es que los mercaderes y comerciantes no pueden comer en la mesa del Señor, como nos dice la parábola, ya que el amor y el dinero son dos polos totalmente contrarios. El amor, por ejemplo, es dar, es cumplir. La codicia es deseo desmesurado de tenerlo todo. Y este yo o defecto del deseo va cogiendo fuerza en la naturaleza psíquica del ser humano y lo vuelve esclavo del becerro de oro. Y cuando lo pierde, muchos prefieren suicidarse, como ocurrió en la crisis económica del 2008, donde un señor en- eh, aparecía en la revista Forbes, tenía más o menos más de 20.000 millones de dólares, lo perdió todo y se suicidó tirándose a un tren en Nueva York. Y durante esa crisis económica, muchos se suicidaron porque lo perdían todo. Y como ellos creen que eso es lo único que vale, relacionado, por ejemplo, al do del dinero y a esta esclavitud del becerro de oro, el divino Cristo nos entrega una parábola y el divino Cristo dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el pan simboliza la sabiduría de Dios, el pan espiritual. Entonces el divino Cristo dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primer convidado dijo, no, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Le ruego que me excuse. Otro convidado dijo, he comprado dos, cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Le ruego que me excuse. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traed a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el esclavo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y esto quiere decir que los mercaderes y comerciantes que han hecho de su Dios materia un becerro de oro y que están identificados con sus dineros, con sus riquezas, con posesiones, jamás podrán entrar al reino de los cielos. Me acuerdo una vez que mi hermana tenía una casa y me dijo un día, voy a comprarme otra casa. Es tu casa, ya tienes tu casa. Pero entonces así va entrando, se va enriqueciendo uno sin querer darse cuenta. Un hombre con amor puede descansar, pero el hombre codicioso no puede descansar porque nunca está satisfecho y siempre quiere más y más. Está embriagado con el dinero y siempre estará ocupado. Hay un señor que era ganadero y tenía una importante empresa.
Él, cuando iba para la empresa, tenía escolta. Un escolta viajaba con él. Atrás iba un carro y adelante iba otro carro. Y tenía la casa escoltada. Entonces se vuelven esclavos de las cosas materiales y tienen temor, por lo tanto. Dios siempre nos invita al divino saber, a comer el pan de la sabiduría en la cena del Señor. Pero el codicioso y el mercader siempre están ocupados. Y si acaso Dios es el último en su lista, y en la parábola Dios solo invitó a comer el pan de la sabiduría en la mesa del amor, pero ellos siempre están ocupados, preocupados por sus riquezas, contando sus dineros y no les queda tiempo para el Señor. Hay, aquí en Barranquilla yo conocí un amigo que era chofer de bus y el señor de esa empresa tenía muchos buses y me decía que era un poco déspota con ellos. Entonces, él me contaba que una vez estaba en el edificio donde vivía y al señor se le voló un billete de 50. Él estaba allá, allá en el piso, estaba, pero estaba afuera, en la ventana, afuera, y entonces se le fue un billete de 50 y él trató de agarrarlo en el aire y se fue y se mató. Era un billete de 50.000 pesos. Recordamos el caso respecto a todo esto, el Divino Cristo Rabí Galilea nos enseña. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Hay mucha gente que ha renunciado a las riquezas, a los tesoros de la tierra, y han alcanzado la gran sabiduría porque han comido del pan de la sabiduría en la cena del Señor. Por ejemplo, tenemos el caso de San Francisco de Asís. Su padre era el rico más comerciante en telas, el más rico de Asís. Como no había bancos en esa época, se tenía guardado el dinero en morrocotas de oro. Y una noche, Francisco tuvo un sueño donde una iglesia, creo que era la de San Luis Letrán, estaba un poco dañada y destruida. Él cogió unas morrocotas y se las llevó al sacerdote para que arreglara la iglesia. Esto lo supo el padre de Francisco y le dio, o sea, un rico comerciante, y lo acusó ante las leyes. Y San Francisco dijo que la acusación sea delante del obispo y que todo el pueblo esté presente. Y el rico comerciante comenzó a acusarlo de ladrón, de ratero, etc. Cuando él había hecho todas las acusaciones, el padre de Francisco, eh, Francisco, delante de la multitud y del obispo, se quitó toda la ropa, quedó desnudo y le dijo a su padre: hasta hoy eres mi padre y te devuelvo todo lo que me has dado. Y a partir de hoy, mi padre será mi padre que está en los cielos. En esa época el obispo le dio una túnica vieja para que se la colocara. Francisco le hizo una cruz en la parte de la espalda y se colocó la túnica y comenzó su gran camino espiritual, donde nunca tuvo riquezas, ni dinero, ni posesiones, y se convirtió en un gran maestro de la logia blanca. El maestro San Francisco de Asís logró la perfección. Otro caso también es el del Buda Siddhartha Gautama. Él también era el hijo del, del rey de Nepal y un día él salió porque lo tenían siempre en el palacio rodeado de riquezas y salió y vio a los pobres y dice, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Y por qué se mueren? Comenzó una serie de preguntas y él se daba cuenta que ahí en ese medio del reino, en Nepal, en el palacio de Katmandú donde estaba, y aprovechando que en la tarde le daban comida a los indigentes, abrían el portón y la comida que sobraba se la regalaban. Entonces él se disfrazó de indigente y en complicidad con otra persona que lo colaboró, salió huyendo del palacio y el padre lo buscó por todas partes y cuando lo encontró seguido por millones de personas.
el Buda Siddhartha Gautama, o un hombre que también lo abandonó todo y alcanzó la gran desarrollo espiritual, gran maestro, el Buda Siddhartha. El maestro Samael, por ejemplo, nunca tuvo dinero, ni riqueza, ni casa propia, así que no tenía casa propia. Tenía una casa del médico que se la pagaban los discípulos, pero no era propia. Era de alquiler y se le ayudaban a pagar buenos discípulos que tenían capacidad económica. Su misión en la vida de Samael Aumbior fue comprobar, divulgar esto con mucho amor, este evangelio divino, sobre toda la faz de la tierra. Además, tenemos otras personas eh, que no tienen esas riquezas, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, una mujer llena de amor que se dedicó a ayudar, a curar a las gentes, a darles comida, gentes que son gentes que nacen para ayudar. Eh, una vez fue una princesa ya de Inglaterra y estaba la Madre Teresa lavándole las llagas a un leproso y le dijo la señora esa del reino de Inglaterra, caramba, Madre Teresa, yo no haría eso nunca, ni por todo el oro del mundo. Entonces la Madre Teresa le dijo, ni yo tampoco lo hago por todo el oro del mundo, yo lo hago por amor a Dios. Entonces esta señora, pues, eh, Teresa de Calcuta cumplió una gran misión de caridad y eso lo premia a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, los mercaderes y los comerciantes están relacionados con uno de los tres traidores del Cristo. Los tres traidores son el yo del deseo, el yo de la mente y el yo de la mala voluntad. El yo del deseo lo representó el maestro Judas. Y lo hizo, no lo representó, sino que lo hizo Datán, el traidor en la época de Moisés. El yo de la mente en la época del maestro Jesucristo fue Pilato. Y el yo de la mala voluntad fue Caifás. Entonces, son los tres traidores del Cristo, pero esa es otra conferencia porque esos tres traidores están dentro de nosotros. El yo del deseo, tú deseas una cosa. El yo de la mente, siempre te lava las manos. Dice que no ha hecho nada, dice que no te recuerdas de nada. El yo de la mente se justifica, se lava las manos, no ha hecho nada. Y el yo de la mala voluntad, que es el que hace las cosas. Uno lo desea, el otro lo piensa, lo justifica, lo cuadra todo y el otro da la orden. Recuerden cuando Pilatos le dijo a la multitud, ¿qué hacemos con este hombre? Estaban reunidos ahí todos los miembros del Sanedrín y Caifás habló y dijo, crucifícale. Entonces todos repitieron, crucifícale. Él dio la orden. En este caso es tal. Entonces, nosotros necesitamos conocer estas enseñanzas, comprenderlas. Aquí el Padre Divino de cada uno, el Padre interno, nos va orientando a cada discípulo. Cuando un discípulo se ve que está identificado con la parte económica, entonces él viene y nos aclara, nos aclara. A mí una vez me lo aclaró, me dice, la gnosis o el dinero. Lo que estaba yo, me estaba como preocupando por el dinero y me dijo, la gnosis o el dinero. Entonces me tocó alinearme porque no hay que tener miedo, porque va a tener miedo si yo soy un obrero del Cristo, estoy sirviendo al Cristo, a la enseñanza. Entonces, papá Dios me da a mí lo que yo necesito. Porque no es que necesite lo necesario, ya, la comida, la dormida, etcétera, etcétera, lo necesario. Entonces, pero entonces nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos porque cometemos errores en la vida y los cometemos, o sea, el culpable del dolor, del error que nos lleva a la cárcel, que nos lleva a al hospital, que nos lleva a la muerte, que nos lleva a la enfermedad, son nuestros defectos psicológicos. El ser humano comete errores, todos cometemos errores. Ya les decía el jueves pasado que ya en Estados Unidos una señora mató a tiros a sus cuatro hijos, uno quedó herido, murió, y la señora murió. Ya, esos son
Para los tiempos del fin ocurrirán crímenes nunca antes vistos por la humanidad. Allá en Medellín había una pareja, y tal, y entonces peleaban mucho y pelearon los dos a cuchillo y se mataron los dos, cayeron los dos muertos a cuchillo. Y ella le daba a él y él le daba a ella. Pero ahora están pasando que el papá mata al hijo, que el hijo mata al papá, cosas que son propias de los tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin y por eso la Biblia enseña que debemos estar preparados y el maestro Samuel nos enseña que debemos estar preparados porque están pasando muchas cosas y van a pasar. Tenemos que estar preparados con nuestro desarrollo espiritual y Papá Dios va protegiendo a cada uno. Cada uno tiene su karma correspondiente a los valores espirituales y a las malas o buenas acciones que él haga. Pero lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos para conocer nuestros defectos, eliminarlos, despertar conciencia, comprender en la práctica estas enseñanzas gnósticas, que son enseñanzas divinas, que son eternas, son las mismas que entregó el Buda, son las mismas que entregó el Krishna, son las mismas que entregó Samael Aumbior. La enseñanza siempre es la misma, ¿no? No es que la de Krishna es distinta y la del Buda es distinta y la de San Francisco así, la enseñanza siempre es la misma. Lo que pasa es que el mensajero a veces utilizan un idioma de acuerdo con los pueblos, de acuerdo con la costumbre. Brahma, Vishnu, Shiva, criamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la enseñanza siempre es la misma y sobre todo es una sabiduría que está dentro de nosotros. Cuando nosotros vamos eliminando los defectos, vamos desarrollando la intuición, vamos despertando conciencia, vamos teniendo arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no se elimina ningún defecto. Y si no hay intuición, no entiende nada, porque nos embolata. Mis yoes me embolata y me embolatan los yoes de los demás. La peor desgracia. Unas personas que están todas, no estén ni dentro de la enseñanza, tengan a uno de ya lo del conocimiento divino. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico. El Maestro Jesús al respecto dijo, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viña en el tuyo propio. O sea, no te andes juzgando a los demás, júzgate a ti mismo. Tú dices que él es un bandido, mira, porque no juzga con su propio vidrio. Fíjate a ti mismo. No miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. Entonces ahí el Maestro Jesús nos está invitando al autoconocimiento. Y en otro versículo nos dice, deberéis con paciencia, deberéis liberar vuestra alma del pecado. Bueno, no es así de rapidito, ni de soplar y hacer botellas. Ese es un trabajo que tenemos que realizar. Tenemos que desarrollar un sentido del alma que se encuentra atrofiado en la raza humana, que se llama el sentido de la autoobservación psicológica. O sea, la humanidad siempre está acostumbrada a mirar hacia afuera a través de los sentidos físicos y ve el mundo en materia y se identifica con ella, ya sea de la materia una ilusión de los sentidos, se ilusiona y toda la vida y se olvida de que existe el alma, que existe el espíritu, que existe el mundo de la energía. Entonces en la noche aprendemos nosotros a mirar hacia adentro y a desarrollar un sentido del alma que se llama el sentido de la autoobservación psicológica, que es el que nos va a permitir conocer nuestras formas equivocadas de pensar, de sentir y de actuar, porque el defecto piensa, el defecto siente y el defecto actúa y nos hace cometer errores. Tú viste a la hembra, te gustó, sientes deseo, etcétera, y vienes y actúas, cometes el error y puede pasar trabajo como un amigo que murió de SIDA, pero precisamente por eso. Él me decía, ya cuando estaba todo enfermo, estaba muriendo, decía, pero la antioqueña era muy bonita, entonces se identificó, la deseó y murió. Uno no sabe qué va a pasar porque uno comete errores. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos. El maestro nos entrega la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, si usted está pensando que esa muchacha es un yo de la lujuria, ese tipo me cayó mal, un yo de la ira, y yo soy un tipo importante, un yo del orgullo. Usted qué estoy pensando, porque el defecto piensa y el defecto siente, que tienes ira, siente, tienes un sentimiento. Hay que conocer
el pensamiento, el sentimiento, y tiene que hacer conciencia del lugar donde de la labor que estamos haciendo. ¿Qué labor estoy Mire, haciendo? pues a la hora. Entonces el maestro dice, si estás comiendo, come. Si estás caminando, camina. Si te estás bañando, bañate. Porque tienes que hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Porque ahí se olvida de uno de mí mismo. Porque yo le digo a la persona, usted está comiendo y tiene rabia, entonces hay un yo de la rabia que está procesando el alimento y lo está cargando de fuerza negativa. Si usted está comiendo y tiene un duelo de la lujuria, entonces está cargando a ese alimento con unas ondas negativas de lujuria. Pero si tú estás concentrado en la comida, en el alimento, y nosotros entregamos aquí un mantra que sirve para usar espiritualmente el alimento, entonces ese alimento va, va cargado de unas ondas, de una energía que nos sirve para el desarrollo espiritual. Lo mismo si estamos bañando. Uno está bañando y está pensando una cosa y se le cae el jabón. ¿Por qué se le cae el jabón? Porque está pensando. Que báñese, sienta el agua. Hay un mantra que nosotros utilizamos en la noche que es para que las ondas inereidas divinas, que son los elementales de las aguas, nos limpien el aura del cuerpo cuando nosotros nos estamos bañando. Eso, la práctica las entregamos pues en el curso de psicología que entregamos por internet. Y existe también los hermanos al caminar, o sea, hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Porque si tú estás, vives el momento y de pronto te das cuenta que quieres pelear, te das cuenta de dónde estás y te ubicas, cuando más, en el momento tú puedes hacer unas respiraciones lentas y profundas, porque ahí entra en actividad el hemisferio, eh, el sistema parasimpático, que es el sistema de la tranquilidad, de la calma, de la relajación. Entonces, cuando uno tiene rabia, está activando el sistema simpático. Si usted respira lento y profundo y respira varias respiraciones lentas y profundas, usted logra relajar el cuerpo y logra controlar la situación. Debe además colocarse en el lugar de la otra persona para evitar la situación dolorosa que nos puede pasar a cada uno y que de pronto algunos de nosotros ya hemos pasado y nos hemos salvado de un problema. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo y hacer conciencia del lugar donde nos encontramos? Un día yo entré a un almacén acá, Olímpica, había un carro adentro, porque están haciendo una rifa, porque era el cumpleaños de la empresa, y entonces estaba el almacén lleno de globos y habían descuentos, porque era aniversario, ventas de aniversario. Son para vender más, ¿no? Pero entonces uno entra al almacén y sale y no se da cuenta que había un carro adentro. Era una cosa rara. Y así nos pasa a todos nosotros. Nos levantamos pensando, nos bañamos pensando. Nos cantamos pensando, desayunamos pensando, salimos a la calle pensando, o vamos en el carro y vamos en el bus, vamos pensando, o bajamos el bus pensando, vamos a trabajar pensando, almorzamos pensando, total, nos dormimos pensando, y eso se llama las tinieblas. El que nace pensando, se levanta pensando y duerme, y al acostarse todavía está pensando, se llaman las tinieblas. Entonces el Cristo dice, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Nosotros tenemos que descorrer las tinieblas. ¿Cómo las descorramos? Practicando la clave del sol. O como usted practica la clave del sol, usted se pregunta, ¿qué estoy pensando? En ese momento actúa la conciencia y usted se observa a sí mismo. ¿Qué está pensando y qué está sintiendo? Usted se conciencia del lugar donde usted se encuentra. Esos despertares de la conciencia y va estudiando esos defectos, y va comprendiendo esos defectos, porque ahí dice autoobservación, autodescubrimiento y autorrevelación. Usted se observa, o sea, entonces hay autorrevelación. O sea, el Padre nos ayuda a comprender el defecto que nosotros estamos ahí, que nos tiene dormido, que nos tiene pensando, que nos tiene haciendo lo que Él está acostumbrado a hacer a través de todas las edades. Entonces, se va despertando la conciencia y después nosotros esos defectos tenemos que en la noche relajarnos, devolver la película al diario vivir y estudiar los diferentes